Un cauquén de un blanco resplandeciente, un mejillón que viaja del mar al bosque, un tren histórico, guardaparques, árboles centenarios, miles de turistas de todo el mundo, yacimientos arqueológicos y turberas que avanzan sobre un lago. Todos estos elementos forman parte de un paraíso natural en el fin del mundo, el Parque Nacional Tierra del Fuego. Soy Leonardo Proverbio, escalador, viajero, fotógrafo aficionado, curioso por naturaleza. Conocer cómo funciona la red que conecta cada paisaje, cada elemento, es entender el lugar donde vivimos. Los parques nacionales son guardianes de este frágil equilibrio, por eso decidí verlos más de cerca. En Argentina hay 43 áreas protegidas por la Administración de Parques Nacionales. A 12 kilómetros de la ciudad de Ushuaia se encuentra el Parque Nacional Tierra del Fuego. Protege las muestras más australes del país de alta montaña, bosque andino patagónico, costa marina y turbera. Mi viaje comienza en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo y la única del país ubicada al otro lado de la cordillera de los Andes. Con sus galerías, hoteles y restaurantes, está siempre dispuesta a recibir a los turistas. Desde su puerto salen excursiones marítimas por el canal de Beagle a la isla de los pájaros, el faro Los Iluminadores y a la isla de los lobos. Son las visitas más populares y concurridas. Otro lugar emblemático es el Museo Marítimo y del Presidio. En él se cuenta la historia de la antigua cárcel de reincidentes de Ushuaia, que funcionó desde 1902 hasta 1947 y albergó a los criminales considerados como los más peligrosos de la época. En aquel entonces, el presidio contaba con un pequeño tren de carga que se internaba en el bosque para proveerles de leña y otras materias primas. Por las mismas vías de aquel tren, hoy el ferrocarril del fin del mundo traslada a los turistas hacia la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego. Mi recorrido comienza en la oficina de informaciones. Buen día, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Soy estás? Leonardo Proverbio. El parque cubre 67.000 hectáreas, pero solo se puede transitar por el área de uso público, que abarca el 3% de la superficie total. Estas 2.000 hectáreas conforman uno de los lugares turísticos más concurridos del país. Los turistas transitan cada día los 10 senderos que cruzan el área en todas direcciones. Las sendas tienen distintos grados de dificultad. Algunas están diseñadas para personas con movilidad reducida. La Ruta Nacional número 3, que empieza en Buenos Aires, encuentra su punto final dentro del área protegida, más precisamente en Bahía La Pataya.
Bueno, en este momento nos encontramos en lo denominado Bahía La Pataya. La Pataya, lengua yámana, significa Bahía de la Buena Madera. Antes de la creación del parque en 1960 ya había una extracción forestal, aserraderos, familias que se dedicaban a extraer madera, venderla, como así también una envasadora de moluscos que se instaló aquí en Bahía La Pataya. Hoy, al ser ya un parque nacional, existe una serie de reglamentos que, bueno, limitan y condicionan un poco esas actividades comparadas a lo que es la actividad turística hoy. Me encuentro en el punto más austral del parque, donde el concepto de fin del mundo se hace palpable. ¿Fin del mundo o el comienzo de todo? Como diría la gente de acá también. Esta idea del fin del mundo nace en el siglo XVI o XVII, cuando aquellos exploradores buscaban lo que se denominaba esa tierra australis incógnita, que en algún lugar estaba. Y esa idea del fin del mundo es lo que atrapa a los turistas a recorrer y a vislumbrarse también por la naturaleza de estos sitios. La bahía está rodeada por el bosque magallánico, el primero que visito de los 4 ambientes protegidos. La humedad permanente que hay en la región convierte a los árboles en el hogar de una gran variedad de organismos, como hongos, líquenes y musgos. La barba de viejo es un líquen que necesita aire muy puro para desarrollarse. Su presencia funciona como un indicador ambiental que demuestra la limpieza del aire del parque. ¿Qué especies de árboles componen estos bosques? Mirá, específicamente en este lugar lo que ves acá es ñire en su mayor parte, ¿sí? También tenemos algunas lengas, también vas a encontrar lo que es el guindo. Son todos de la familia de los notofagus. Y lo que es el sotobosque, la parte más baja dentro del bosque, tenés los berberis como el michay, el mata negra, muchos helechos, después vas a ver que se pueden encontrar helechitos. Eso es básicamente lo que compone el bosque subantártico. ¿Y esos ruidos? Están trabajando los chicos de la brigada haciendo los trabajos de mantenimiento de la senda. Se viene la temporada, así que hay que tener todo listo para la gente. Javi, ¿todo bien? ¿Cómo va? Estamos trabajando un poquito. ¿Todo bien? Hay que evitar que el agua desgaste el sendero. Claro, que no se meta a la senda porque una vez que corre forma cárcavas y eso acelera el proceso de erosión. Pero se mantiene despejada por una cuestión de seguridad para que nadie pise y se doble el tobillo o para que no entorpezca el paso directamente. Los senderos, además de dirigir a los visitantes hacia los puntos panorámicos del parque, también buscan proteger uno de sus recursos culturales más valiosos, los yacimientos arqueológicos. Estas tierras fueron habitadas durante milenios por diversas etnias, como los pueblos canoeros yaganes y alacalufes. Gran parte de su alimentación provenía del mar. A lo largo de los siglos generaron una gran cantidad de restos de ostras y mejillones que quedaron enterrados. Hoy forman parte de los más de 240 yacimientos arqueológicos del Parque Nacional Tierra del Fuego. Vos tenés una entrada del orden de 250.000 turistas año. Cuando esos 250.000 pasan por un espacio, caminando solamente, ya te generan una depresión y empezás a lastimar mucho un yacimiento. Entonces, Parques Nacionales tomó una cantidad de acciones para esto. Lo primero fue no prohibir, sino conducir. Es decir, hay lugares en los cuales ponés 4 o 5 rocas que hagan escalones, el turismo va para ahí, en su mayoría, y de esa manera evita el yacimiento. Vos, por ejemplo, acá, ¿ves algún yacimiento arqueológico? ¿Qué te parece esa loma toda cubierta de nieve? Bueno, eso es un yacimiento arqueológico.
Bajo esta acumulación de nieve hay metros y metros de conchillas y otros desperdicios que dan cuenta de la presencia de los pueblos originarios fueguinos. ¿Por qué es importante conservar estos concheros? Mira, los concheros son lugares donde estuvo la gente y dejó información. Esa información nos permitió recuperar para Tierra del Fuego una historia de más de 8.000 años que antes no se conocía. Por ejemplo, de la Balva de Mejillón puedo decirte qué temperatura tenía el canal de Beagle en ese momento. Hay mucha información allí y cada yacimiento es irrepetible. Por eso es tan importante cuidar esta herencia cultural que nos han dejado y que tenemos que pasar a nuestros descendientes. Uno de los yacimientos más grandes está en Bahía La Pataya, justo debajo de la pasarela que todos los días transitan cientos de turistas. Si todos estos estuvieran caminando sobre estos yacimientos, estarían comprimiendo y destrozando este paso. Así que Parques Nacionales lo que hizo fue construir esta pasarela. Los troncos están apoyados sobre el conchero y solamente en los lugares donde no hay yacimiento se clavaron. Y de esa manera Parques Nacionales está tratando de salvar estos yacimientos. A pesar de estas precauciones, el parque tiene que luchar contra otro factor de deterioro. Bueno, Leonardo, acá estamos en una conejera que está construida sobre un yacimiento arqueológico. Y el conejo es una especie exótica. La verdad es un problema muy grande para el área protegida porque uno de los principales impactos de esta especie es la remoción de los yacimientos porque encuentra como un sustrato desagregado, fácil, para excavar sus madrigueras. Fíjate acá, mira. Acá tenemos, claramente se puede ver cuando excava el conejo el material removido del conchero. Esto es todo resto de yacimiento. Fíjate que hay restos de conchillas, de bivalvos. Los yaganes se juntaban siempre alrededor de un fuego y se juntaban a comer, por ejemplo, moluscos y los tiraban sobre esa fogata. Entonces, en los yacimientos predomina este material. Acá, por ejemplo, vemos... El avance de las especies exóticas no solo afecta a los yacimientos, sino también a la flora y fauna autóctona del parque. Todos estos árboles que ves acá fueron cortados en la época en que funcionó el presidio acá en este sector. Hacía actividad forestal antes de la creación del parque, entre 1910 y 1947 funcionó. Esto, por ejemplo, que tenemos acá, es un tocón, se lo llama, es el resto del árbol que queda luego de que se corte. Dan cuenta de que hubo actividad forestal en todo este sector y en toda la zona sur del Parque Nacional, en realidad. Veo que el bosque está muy abierto, que no hay árboles chicos. Sí, eso se debe a que el bosque está intentando recuperarse en este lugar desde que se suspendió la actividad forestal, pero no lo logra, no lo consigue debido a la presencia del ganado doméstico de caballo, que es un problema para el Parque Nacional y evita que se recupere el bosque. Este árbol tiene aproximadamente 50, 60 años, pero no puede ganar altura por la presión constante de ramoneo. Sin embargo, este de acá sí se llegó a liberar una ramita y ganó altura y ya se liberó de esa presión. Pero estos no corrieron la misma suerte y por eso parecen un arbusto, pero no lo son, son árboles. Desde la base naval de Ushuaia parte un avión Catalina con destino a los lagos del interior, llevando la preciosa carga de varios centenares de ratas almizcleras procedentes del Canadá, desde donde fueron transportadas por vía aérea. Los animales, de gran valor por su piel y por el almizcle que de ellos se extrae, son puestos en libertad. Se contribuye así en forma efectiva a la población de Tierra del Fuego, con especies útiles que constituyen una importante fuente de riquezas para el futuro. Como la rata almizclera, el castor también fue introducido desde Canadá y es la especie que genera el daño más profundo.
Los castores tienen gran capacidad para talar árboles y llevarlos hacia los ríos y arroyos. Forman diques y madrigueras que inundan la zona y matan también a otros árboles por el exceso de agua. La realidad es que el castor genera embalses grandes como estos o incluso más grandes. Esto lo construye en realidad porque su forma de vida, en su ambiente original, en Canadá, ellos necesitan hacer una laguna con una madriguera que lo ubican en el medio del agua para alejarse de los depredadores. Osos, por ejemplo. Acá no contamos con depredadores naturales para el castor. Trabaja de la misma manera, pero acá no tiene que liberarse de ningún depredador. Y esa es una de las grandes ventajas que ha tenido el castor para poder avanzar acá y adaptarse también a Tierra del Fuego. O sea, en un clima muy similar al propio y sin depredadores naturales. Los árboles canadienses están adaptados a las anegaciones que producen los diques del castor y sus bosques se recuperan rápidamente. En cambio, los ejemplares fueguinos, que pueden tener entre 200 y 300 años, se ahogan y mueren en poco tiempo. Para no perder aún más bosque, Parques Nacionales controla la población evitando que el castor se transforme en plaga. Eliminarlo completamente es difícil, porque de lograrlo, llegarían más ejemplares desde Chile. Por eso, ambos países se están preparando en conjunto para tratar un proyecto de erradicación total. En el parque viven especies que están presentes en otras partes del país, y en este lugar encuentran su límite austral de distribución, como el chingolo o el zorzal patagónico. Este es el cauquén caranca, animal emblema del parque. Solo es posible verlo en Tierra del Fuego. La hembra está anidando entre las rocas costeras. Su coloración le permite camuflarse. La acompaña su pareja. En los cauquenes caranca, el macho es totalmente blanco. El litoral marino es el segundo ambiente protegido por el parque. Hay aves de mar y aves de bosque, pero ¿hay alguna que interactúe en los dos lugares? Sí, de hecho es muy interesante tu pregunta, porque normalmente nosotros la concepción que tenemos es que siempre los ecosistemas terrestres, como podría ser el bosque, están liberando, por ejemplo, nutrientes al mar. O a través de los ríos se van los nutrientes hacia el mar. Y en realidad también es un ciclo y hay muchas especies de aves que interactúan, entonces que llevan nutrientes desde el mar hacia el bosque. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo acá enfrente en la isla Navarino que estudiaban a los chimangos, y los chimangos, los caranchos, algunas gaviotas, son especies que se alimentan o que buscan presas en el intermareal o en la costa y las llevan hacia el bosque. Entonces de repente podrías encontrar un mejillón que luego se va a transformar en nutrientes en el bosque. De esta forma estas aves conectan el bosque con el mar. Caminando sobre las rocas, descubro un ave muy robusta. Se llama quetro o pato vapor. Alejandro me señala a la hembra. La distingue por una faja blanca muy nítida que le sale desde el ojo. Muy cerca divisamos un ostrero negro. Con su pico largo y fuerte arranca sin problemas los mejillones aferrados a las rocas. También un grupo de bandurrias bayas. Como estamos en primavera, recién acaban de llegar al parque para hacer sus nidos. Cuando vuelva el invierno, migrarán hacia el norte en busca de calor. Mi siguiente paso es conocer el hábitat de uno de los animales representativos de la zona, un tipo de nutria que solo habita en este lugar y en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
el huillín. Actualmente funciona un programa de monitoreo de esta especie dentro del parque. Alejandro lo estudia desde hace más de 10 años, pero nunca pudo verlo directamente, es decir, sin la ayuda de una cámara. Dentro del parque, los registros son muy escasos. Son animales con un sentido del olfato muy agudo. Mientras caminamos hacia sus madrigueras, es probable que hayan percibido nuestro olor y que ya estén escondidos en sus cuevas. Bueno, acá llegamos. Estamos en una madriguera de huillín. ¿Cómo te diste cuenta que están acá? Bueno, es difícil. Los carnívoros son animales que, en particular estos, pero en general, que son muy difíciles de ver, entonces los estudiamos a través de los signos. El signo más típico son las defecaciones, y las ponen justo en la puerta de las madrigueras o muy cerca de las madrigueras. Y toda la costa que vinimos caminando fue revisada en búsqueda de signos, y bueno, ya tenemos identificados cuáles son los sitios de actividad como este. ¿Y tiene alguna competencia el huillín? Bueno, sí, en particular en esta zona tenemos zorro colorado fueguino, que es un zorro endémico. Sin embargo, en realidad la mayor competencia es otro carnívoro exótico esta vez, que es el bisón americano. El bisón americano fue introducido en toda Patagonia con el objetivo de generar criaderos para ser tapados de piel. Estoy hablando de los años 1950. Y en particular se vio que utilizan los mismos ambientes y se alimentan más o menos de los mismos alimentos. Una forma de estudiar al huillín es mediante el uso de cámaras trampa. Estos equipos registran imágenes cuando detectan movimiento. Así, pudieron descubrir que tanto el zorro colorado como el bisón americano transitan por sus madrigueras. Lo más revelador de las cámaras fueron las imágenes de madres jugando con sus crías. Esto es muy importante porque demuestra que los huillines se reproducen dentro del parque. Es decir, que dentro del área protegida se dan condiciones adecuadas para la supervivencia de la especie. Volviendo desde la costa, otra vez me interno en uno de los senderos del bosque. Intento reconocer los árboles y las aves que me rodean. Al final del camino encuentro un paisaje impresionante. La turbera, el tercer ambiente que protege el parque. Es una gran superficie formada por plantas en estado de descomposición que se fueron acumulando durante miles de años y avanza lentamente sobre el lago. La turbera del parque funciona como una esponja gigante que evita inundaciones, regulando las corrientes que llegan de las montañas. También encapsula el dióxido de carbono de las plantas en estado de descomposición, reduciendo su presencia en el ambiente. De esta manera, contribuye a purificar el aire de la zona, uno de los más limpios del planeta. Este parque nacional, el más austral del país, está ubicado en el extremo sur de la isla grande de Tierra del Fuego, que a la vez está al sur del continente americano. Esta característica lo transforma en un sitio muy sensible a los elementos nuevos introducidos por el hombre, que pueden alterar su equilibrio para siempre. Conservarlo es un inmenso desafío.
Un cauquén, una turbera, un lago, un guardaparque, un tren histórico, un bosque, una bahía y un grupo de turistas forman parte de un paraíso en el fin del mundo. El Parque Nacional Tierra del Fuego.